Hola, estamos dando continuidad a esta edición del tercer Congreso Americano de Mediación, Diálogo, Derechos Humanos y Democracia. La verdad que estamos viviendo jornadas muy intensas en esta temática y hoy me toca, la verdad, que un verdadero placer para mí, que es conversar con alguien que para mí es un referente, un maestro de quien aprendo constantemente, que él está en Barcelona en este momento, es nuestro querido Josep Redorta, a quien le tenemos un profundo respeto profesional, pero desde esta parte del mundo un gran afecto y un gran cariño personal. Así que para mí es un verdadero placer, Josep, darte la bienvenida a este congreso nuevamente, porque siempre estás apoyando estos eventos académicos. Así que es un verdadero honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Para mí también es un placer extraordinario y además recuerdo nuestros encuentros presenciales, ahora todo es online, pero presenciales mejoran mucho en Salta, conociendo vuestro equipo y todo el trabajo, interesantísimo trabajo que estáis haciendo en esos lares. Os felicito por ello. Gracias, Josep. Ya volverán esos encuentros presenciales pronto, esperemos, estamos todos ansiosos por eso. Y la verdad que ha sido bastante complicado trabajar en gestión de conflicto en este último tiempo. Nos hemos tenido que acostumbrar, ¿no?, a esto, que no estábamos, que no teníamos ni la costumbre ni el entrenamiento para manejarnos en el mundo virtual, en esta telépolis, ¿no? Yo preferiría estar con vos como cuando estuviste acá charlando mano a mano, frente a frente, compartiendo un café, pero de todas maneras los gestores de conflictos somos muy creativos y vamos a llevar adelante esta conversación como si estaríamos juntos realmente. Eh, la verdad que un tema muy apasionante que hemos propuesto hoy está nuestra Latinoamérica y nuestra América agitada, ¿no? Un gran tema que tiene raíces muy profundas, que no es algo superficial y que es muy difícil de analizar. Por eso, para mí y para nosotros era muy importante tu mirada y lo primero que quisiera preguntarte es, vos como europeo, como alguien que vive en España, si hay una visión de la conflictividad en América desde ahí, desde el lugar que vos ocupás, y sabiendo que vos conoces mucho esta región, no solamente por los libros, sino porque has estado acá, conoces nuestra cultura, tenés eh, mucho, mucho rodaje en esta zona también. Si tenés otra visión desde este lugar, cuando estuviste en América, y si en algún punto coinciden esas dos visiones de uno europeo y uno europeo en América. Bueno, Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que la información que nos llega aquí de Latinoamérica es poca. Yo tengo más porque sigo prensa latinoamericana por países, sobre todo porque me interesan los conflictos que se están dando en este momento y por lo tanto mi visión puede ser distinta de la de otros europeos menos interesados en Latinoamérica. Sobre todo porque digamos que la prensa lo que llega aquí no, típicamente pueden ser malas noticias, ¿no? Y noticias más completas llegan poco, ¿no? Por otro lado, en Europa, aunque yo repaso la prensa también, la prensa europea, eh, tampoco, por ejemplo, hay, ¿cómo decirlo? Se van dando noticias, pero están muy sesgadas en función de la influencia, por ejemplo, si miras France 24 horas, que es una televisión que está en Internet, que es muy buena fuente de información, da visiones globales de todos los países, ¿no? Pero también se centra mucho en lo que ha sido el área de influencia latinoamericana, digo latinoamericana, africana. Ahora están empezando a entrar más en Latinoamérica. Si vemos la televisión, por ejemplo, The Guardian, que para mí es un periódico de referencia,
inglés, una de las fuentes más fiables, pues la visión, quieras que no, es algo más anglófona. Pero de todas maneras, sí creo que Latinoamérica interesa en términos generales, es un continente con una realidad, yo diría por un lado muy común, pero por otro lado también muy específica por países. Totalmente, totalmente. Tenemos una variedad de conflictividades y sin detenernos puntualmente, yo te propongo que sobrevolemos un poco en la generalidad a ver si podemos responder esta pregunta que nos habíamos propuesto en un momento, de qué manera podemos ayudar con lo que nosotros hacemos y si de alguna forma hay alguna posibilidad de que la gestión de conflictos pueda colaborar en este nuevo diseño de sociedades más pacíficas, ¿no? Yo la verdad que para mí es ineludible preguntarte y pedirte que me cuentes sobre algo que vos estuviste estudiando y publicando en el último tiempo, porque yo quiero decirle a los espectadores que nos están mirando que Youssef tiene muchísimos libros escritos y quienes no conozcan su obra, los invito a que se compenetren con estos temas. El último libro de Youssef habla sobre conflictos estructurales y yo creo que muchos de los conflictos que tenemos en América responden a estas características. Vos me dirás, Youssef, si estoy en lo correcto, pero si me podrías contar un poco, nos podrías contar, ilustrar qué son conflictos estructurales y si de alguna manera este tipo de conflictividad americana responde a ese patrón de los conflictos estructurales. Bien, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que desearía decir en esta línea de pensamiento es que sí que hay, aunque sea por países, pero sí que hay una serie de cuestiones importantes. Yo me quedé sorprendido del interés que despertaban los conflictos estructurales a raíz de un artículo publicado que sigue por ahí por internet en el año 2011 que decía acercándonos al conflicto estructural, donde llegaba a la conclusión de que había que profundizar en este campo, ¿no? Y me sorprendió la cantidad de veces que la gente se lo bajaba, con lo que me dije, pues este tema da de sí. Bueno, la primera cosa que hay que hacer para pensarlo esto un poco desde la mediación es que nos autolimitamos. Es decir, si repasamos la literatura en tema de mediación, en tema de conflictos, en tema de resolución de conflictos, encontramos un campo que dice conflictos intratables. Y conflictos intratables son esos a los cuales representa que la mediación no llega. Y entonces esto es una autolimitación de la profesión. Es decir, conflictos intratables son esos conflictos duros. Un gran mediador experto en relaciones internacionales, Mitchell, publicó en el 2014 un libro solamente dedicado a este tema, a la intratabilidad, a la supuesta intratabilidad. Si por intratabilidad decimos que la técnica estándar de mediación que conocemos, en la que nos hemos formado, etcétera, modelo de Harvard, etcétera, no es suficiente para afrontar conflictos mucho más profundos, de raíces mucho más hondas, entonces en ese único sentido estaríamos de acuerdo. Pero todo tipo de conflicto tiene, de alguna manera, procesos de solución que no tienen que ajustarse precisamente a los procesos que hemos estudiado, puede ir más para allá. La gestión de conflictos es un campo que tiene muchos más recursos. Por lo tanto, la primera idea que yo quisiera lanzar es: hemos de reformar nuestro pensamiento como mediadores y lo hemos de reformar para ir más para allá, para formarnos en nuevos recursos, en nuevas realidades que podamos afrontar y que se están afrontando en este momento. Los conflictos estructurales tienen que ver
con relaciones de poder muy asimétricas. Entonces, una de las cuestiones que ya siempre se planteaba al hablar de mediación era directamente que si la relación de poder era muy desequilibrada, pues que la mediación podía fracasar. Pues muy bien. ¿Cómo afrontamos eso? Porque típicamente se trata de situaciones muy desequilibradas. Se trata de situaciones en las cuales los valores pueden ser muy dispares. Veamos, por ejemplo, el caso de Perú en este momento. Prácticamente, desde el punto de vista electoral, fraccionado al 50%, con dos visiones, dijéramos, de lo que hay que hacer, con dos visiones desde el punto de vista de los valores. Y luego hay situaciones típicamente de inequidad muy importantes. Tú puedes ver en cualquier país que nos busquemos, por ejemplo, con una minería importante, ves las grandes explotaciones mineras y ves comunidades que les falta lo mínimo, por lo tanto no tienen pues prácticamente a veces ni luz, ¿no? En unas viviendas pues en fin, que dejan mucho que desear, ¿no? Por lo tanto, primera idea, hay que reformar el pensamiento para afrontar este tipo de conflictos estructurales. Y cuando decimos estructurales, nos estamos refiriendo a unos conflictos que son los que están en el fondo del problema. Por ejemplo, Chile ahora mismo está afrontando a través de un proceso, en este caso legal, pues un cambio de sistema político para aumentando los niveles de participación en las estructuras políticas. Eso es afrontar un conflicto estructural. Están cambiando la Constitución, ¿no? Brasil tiene unos problemas de medio ambiente que nos afectan a todos. No es solo Brasil, que nos afectan a todos, importantísimos. Argentina, pues yo qué sé, hay que hacerse un planteamiento. ¿Qué diferencias ves tú, Gustavo, entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, siendo dos países limítrofes, ¿no? Más allá de las proporciones, dijéramos, geográficas de cantidad importante de kilómetros cuadrados de un país y de otro, pero hay una diferencia evidente, ¿no? Pero al mismo tiempo, pensemos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, el año pasado creo recordar que habían 400 líderes sociales asesinados. Bueno, esto es concebible dentro de un proceso de paz que se asesinen 400 personas y que esto no se pueda abordar. Ya no digo la situación de ahora, situación límite, donde la gente ha salido a la calle porque llega un momento que hay que reaccionar y eso plantea toda una serie de problemas. La violencia física frente a la violencia estructural, ¿cómo se aborda eso? Ahí se requiere mucha reflexión. Ahí se requiere mucha reflexión, ¿no? Tomemos el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Yo he estado participando y viendo un proceso interesante de diálogo en Tarija, donde se están encarrilando cuestiones a través de un proceso participativo amplio que está dirigido por las tres universidades del departamento, ¿no? Bueno, pues quiere decir que alguien lo ha pensado, que hay un proceso de alguna manera de maduración, que no sabemos qué resultados dará, pero que se hace camino al andar, ¿no? Entonces, yo creo que la mirada de Latinoamérica está en una situación muy agitada, pero es que no es solo Latinoamérica. Si nos ponemos en África, pues el norte de África está en plena ebullición. Oriente Medio ya es un clásico, dijéramos, ¿no? Si nos ponemos en el este de Europa, pues ahí tienes Ucrania, Bielorrusia, etcétera. Y si nos ponemos en Asia, pues ahí tienes Birmania, ahí tienes Filipinas, ahí tienes cantidad de cosas. Por lo tanto, este es un problema global, los conflictos estructurales, los grandes conflictos, y requiere que se pongan en acción las mejores mentes. Cuando hay un conflicto de esta envergadura, quiere decir
que fallan los mecanismos de resolución de regulación social, diría, ¿no? Entonces, si fallan esos mecanismos de regulación social, hay que preguntarse por qué. Esencialmente, la humanidad, a lo largo de la historia, ha resuelto los problemas por tres vías básicas. Tres. La fuerza, el derecho y la palabra. Sin duda que la palabra es la más importante y que las palabras pueden tener más fuerza que cualquier otra cosa. De hecho, en fin, hay que revalorizar el poder de la palabra. Siempre digo que en todos los ordenamientos del mundo prohíben el uso, por ejemplo, de expresiones ofensivas, porque son detonantes de importantes conflictos, porque afectan al honor. Y las palabras tienen una fuerza importantísima porque mueven emociones. Pero fijémonos, cuando interviene la fuerza, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, ¿qué nos hemos de preguntar? ¿Qué está fallando el derecho? Entonces, el derecho es fuerza, la ley, cuando está legitimada. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Un problema de legitimación. Si no hay justicia, pues no peace, que dijeron a partir de los conflictos norteamericanos de América del Norte hace poco tiempo, en relación con los conflictos raciales, ¿no? Por lo tanto, la legitimación de los sistemas políticos en este momento es crítica. Y puedo entender perfectamente que en Latinoamérica la gente esté dispuesta a lanzarse a la calle, como hemos visto estallidos en Paraguay, en fin, etcétera. Josep, qué desafío enorme que tenemos los gestores de conflicto en estos temas, ¿no? Porque tienen una movilidad tan vertiginosa que, como vos decías, no nos podemos quedar con las herramientas que ya tenemos y tenemos que estar con mayor ilustración sobre lo que nos está pasando. Yo te escuchaba y me acordaba de un conflicto que tuvimos que intervenir hace poco con el equipo que vos conocés, y que trataba sobre pueblos originarios y propietarios de tierras, ¿no? Un problema que se replica en diversos lugares de América. Y lo primero que nos dimos cuenta es que no podíamos intervenir en ese tipo de conflictos con la mediación como la conocemos, con un método carvariano o con cualquier otra forma. Es más, sabíamos que si usábamos ese tipo de intervención, lo único que íbamos a hacer es poner a dos partes enfrentadas y escalar el conflicto. Entonces tuvimos que optar por otro diseño, armar un equipo de conflictos complejos y un poco empezar a bucear en esto que vos nos estás contando de los conflictos estructurales. Conflictos que comienzan a lo mejor hace décadas o más de 100 años, entonces no podemos resolverlos en la superficialidad. Y qué difícil, ¿eh? Se nos hizo tremendamente difícil. Y te quería preguntar, cuando tenés al frente este tipo de conflictos, nosotros que somos mediadores y que sabemos cómo que tenemos que invitar a las partes al diálogo, de este tipo de conflictos no podemos entrar así de primera. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso para empezar a abordar este tipo de conflictos? Lo primero es lo que habéis hecho, que es reconocer la dificultad de este tipo de conflictos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo esto lo vi claramente y se ve muy claramente con el tema que tú has planteado muy bien de los pueblos originarios y colonos, en definitiva, ¿no? El tema de fondo es la propiedad, el derecho de propiedad. En este momento, en el mundo, el 75% de las tierras son privadas. Por lo tanto, el problema de la tierra es un problema grave y no se discute el derecho de propiedad. Pero, sin embargo, históricamente esto no siempre ha sido así. Históricamente esto ha sido, diría al revés. Hay más tierras comunales que propiedad privada. Entonces, la propiedad privada tiene que tener una función social de manera importante. Y si esto no es así, y además conduce a la miseria al resto de comunidad,
esto es difícil de resolver. Y esto lo ves en Latinoamérica, pero lo ves exactamente igual en Australia, lo ves exactamente igual en África. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que plantearse son los valores. La tierra, y ahora está empezando a pasar con el agua, que también hay déficit hídricos importantes. La tierra tiene que tener una función social, sí o sí. Y entonces esto choca contra los valores asentados. Los valores asentados, que es decir, no, esto yo lo compré y es mío. Ahora, ¿cómo se hizo esa ley por la cual lo compramos? Miremos, por ejemplo, el caso de los mapuches, que vosotros ahí en Argentina también tenéis. El conflicto de los mapuches en Chile. El conflicto de los mapuches en Chile, pues claro, ellos han sido propiedad de sus tierras y por unas leyes, sobre todo en la época Pinochet, teóricamente, en fin, se les da algunas posibilidades, pero eso depende de qué, de la relación de fuerzas y de la concienciación. Entonces, para un equipo, dijéramos, tiene que ser muy consciente de que el límite está en que hay cosas que la pedagogía social no ha llegado y, por lo tanto, el discurso colectivo que hay que empezar a hacer. Y ahí los mediadores tenemos mucho que decir. Es decir, se puede ser mediador o gestor de conflictos, pero en estos supuestos de conflictos estructurales, la neutralidad sirve de poco. Sirve para, ¿cómo diré yo? Para, a ver si encuentro las palabras adecuadas, para consolidar situaciones previas. Es decir, me están apretando, pero no me termines de apretar tanto, ¿no? Entonces eso resuelve problemas puntuales, pero no el conflicto de fondo. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de conflictos requieren equipos que hagan un tratamiento específico, requieren poner pues neuronas, universidades, gente que sepa y además incorporar la cultura ancestral, sobre todo de los pueblos originarios. Yo recuerdo una anécdota, voy a contar una anécdota, estando en Bolivia. Estando en Bolivia me pidieron que fuera a dar una charla sobre gestión de conflictos a la universidad. Y estaban, pues yo diría unos 50, pues no sé si llamarles chamanes o cuál es la palabra que se utiliza, pero eran en definitiva líderes de pueblos originarios, muchos de ellos de zonas selváticas, en Bolivia, etcétera, ¿no? Y yo les estaba contando la visión occidental de la gestión de conflictos, ¿no? Cuando llevaba un rato bastante ya explicándome, pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? Y respuesta, no está mal, pero lo nuestro es mejor. Caramba, ¿y qué es lo de ustedes? Yo no sé si la palabra que utilizaron exacta, porque no me quedé con ella, pero sonaba algo así como ayuri. No quiero decir que sea esa la palabra exacta. Pero en definitiva el mecanismo era, se reúne la comunidad, discute el tema suficientemente, si no se llega a un acuerdo, se vuelve a discutir más, y al final se llega a un acuerdo. Y entonces tú te planteas, ¿por qué eso es así? Pues por dos motivos básicos. Primero, porque en esas comunidades el tiempo no cuenta, como en estas sociedades más occidentalizadas, donde se dice que el tiempo es oro y lo perdemos por todos lados. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque ellos viven el conflicto en la comunidad como una herida en el tejido social y por lo tanto no pueden permitirse no resolverlo y lo resuelven de consenso. Por lo tanto, la voz de los pueblos originarios, que ha sido muy menospreciada, hay que recuperarla y hay que recuperar sus cosmovisiones y sus puntos de vista. Y no lo podemos mirar desde la, ¿cómo diría yo?, desde la superioridad etno-blanco, etnocéntrica, dijéramos, con los que nos miramos. Para mí merecen el mayor respeto y de los que tenemos que aprender mucho.
Pero, por ejemplo, la antropología tendría mucho que aportarnos a la mediación y a la gestión de conflictos. Y, sin embargo, no hay equipos desde la antropología que nos estén ayudando. Por eso, digo, hay que potenciar la conflictología, el estudio del conflicto con visión muy multidisciplinar, que es lo que en última instancia nos va a dar nuevas herramientas y nuevas posibilidades. No sé si te menciona el tiempo y estaba pensando en esto que vivimos en sociedades que se mueven muy rápido y que por ahí también requieren respuestas rápidas, ¿no? Es desde los estados, desde la propia comunidad, la idea que estos conflictos estructurales tienen un tiempo distinto de tratamiento que los conflictos comunes, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Hay alguna forma de armonizar esta ansiedad social por la resolución y hacer un trabajo serio también interdisciplinario y que lleve sus etapas y sus tiempos para obtener un equilibrio entre estos dos puntos? Lo hay, lo hay. De hecho, yo en mi último libro de cómo abordar los conflictos estructurales apunto varias ideas. Pero una de las que me parece más logrado en términos generales es el modelo de Uri. Uri, el famoso héroe que con Fisher desarrolló el tema del modelo de Harvard, tiene un libro muy interesante del 2010 que es Alcanzar la paz. Y ahí plantea de manera muy esquemática 3 grandes líneas que nos pueden servir para orientarnos. Primero, su función es prevenir la situación de alto conflicto y, por tanto, cultura de paz. Y ahí dice, hay necesidades frustradas, pues ahí se puede intervenir de alguna manera. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Pues mientras no se resuelvan estas necesidades básicas, elementales, ¿no? Aquello de primum vivere de inde filosofare, que decían ya los latinos, pues mal asunto es. Pero esto forma parte del ámbito de gestión de conflictos también. O sea, estoy ampliando la mirada. Dice, habilidades pobres, el maestro, la pedagogía social. ¿Qué hacer para entenderse? ¿Cómo gestionar procesos en los cuales se puede hablar sin enfrentarnos? Todo eso se puede hacer perfectamente, pero se necesita entender la razón. Relaciones débiles, el constructor de puentes. Es decir, cuando las relaciones son muy débiles, el networking, por decir una palabra actualmente, es decir, lo que hacen los asistentes sociales, el trabajador social, crear vínculo. Eso es importante, muy importante, creación de vínculos. Y luego, cuando estamos ya en fase de conflicto, que hemos ido ya más para allá y tal, es decir, Yuri plantea 4 puntos de vista distintos. 1, intereses en conflicto. Pues la mediación pura y dura. Derechos en disputa, el árbitro. El árbitro que tiene que ser el derecho. El derecho hay que ver cómo se aplica. Rawls, en su famoso libro sobre la teoría de la justicia, dice que las leyes injustas no deben ser aplicadas y deben ser, si conviene, abolidas. ¿Por qué? Porque si no se deslegitima, que es lo que nos está pasando ahora, a base de abusos normativos. Pues hay, por ejemplo, grandes compañías mineras, etcétera, que lo que hacen es recurrir a la justicia con unos jueces que ya sabemos, que ya les hemos ilustrado, que les hemos puesto nosotros, que esto durará no sé cuántos años, que no sé qué. Pues claro, esto deslegitima todo el sistema, que es lo que está pasando actualmente. Pero cuando hay derechos en disputa, desde el punto de vista de gestión de conflictos, nos hemos de poner en la posición del que tiene derecho a lo que sea. El poder desigual, el equilibrador, es decir, a veces la administración puede jugar un rol importante para equilibrar el poder. Por ejemplo, en España en este momento pues tenemos un conflicto estructural importante con la electricidad, que está subiendo en este mes, está subiendo del orden de un 50%. Es un conflicto estructural típico, ¿no? Bueno, pues se está planteando que si rebajar los impuestos, que si tal. Por lo tanto, el equilibrador, que tiene más poder en este caso que una unión de consumidores que llegaría a unos juicios dentro de 5 o 6 años, pues ahí tiene un rol.
Si las relaciones están dañadas, el curador. Es muy interesante leer y conocer qué sucede con las sociedades divididas. Hay algunos trabajos muy interesantes, pero muy interesantes. Sociedades que están viviendo la violencia. ¿Cómo se gestiona esto? Que ha habido muertos, que ha habido, en fin, pongamos el caso de México, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que, en fin, que esto se repite en muchos sitios, ¿no? Bueno, las sociedades en Colombia, donde se está asesinando gente también actualmente. Ahí ha de haber una función donde la justicia restaurativa, donde la mediación restaurativa tiene que tener un rol, y un rol importante. Y luego, ahí estoy terminando de desarrollar lo que explica Uri en su modelo, que lo recomiendo, él le llama el tercer lado, cuando no hay ninguna atención, por ejemplo, el testigo, es decir, hay cosas que funcionan, por ejemplo, si lo de George Floyd no lo hubieran filmado, no se habría liado la que se ha liado. Sin embargo, tuvimos un vídeo. Esa es la función del testigo para ese tipo de situaciones donde tú no puedes hacer nada, pero sí puedes dar cuenta de. Y cuando no hay ninguna limitación, lo que él llama el juez de campo. Pero, por ejemplo, viendo vídeos de lo que está pasando actualmente en Colombia, que se pongan las madres con hijos y demás haciendo una barrera entre las fuerzas de orden público, entre la policía y los manifestantes, eso es establecer una limitación para que las cosas no se salgan de madre. Por lo tanto, la mediación tiene que jugar con muchos más roles de los que está jugando. La mediación tiene que dar un cambio importante, apoyándose en la conflictología, profundizando en la investigación y montando equipos potentes, equipos con capacidad. Y luego hay que afrontar, sin duda, situaciones en las cuales los conflictos cada vez salimos ya del conflicto grupal pequeño para entrar en grandes conflictos, en grandes movilizaciones, en movimientos sociales. No se nos ha formado en movimientos sociales y eso sigue todo un conjunto de reglas que hay que conocer. Josep, te escuchaba atentamente y la verdad que se me vienen muchas preguntas, pero lo que te quería de alguna manera compartir era que, hablando de esto de la justicia restaurativa, ¿no? Y la justicia clásica, yo me acordaba una conferencia de un penalista español, López Volado, que decía que cuando el Estado aplica la fuerza, el poder punitivo, es como con el derecho penal, por ejemplo, es como meter un elefante en un bazar, ¿no? Siempre hay daños colaterales, muchos. Y él decía en ese momento, esto es si bien se hace daño, es lo mejor que tenemos hasta el momento en la sociedad. Yo creo que por ahí esto que vos decís, la justicia restaurativa y seguir en esta trilogía que vos mencionabas, no solamente la fuerza y el derecho, sino también la palabra, quizás pueda ser la fórmula superadora, ¿no? Pero lo que me gustaría preguntarte es, en este contexto, sobre todo latinoamericano, donde nosotros tenemos tantas cosas en común, los pueblos latinoamericanos, un argentino que viaja a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Uruguay, prácticamente se maneja por su casa, tenemos la misma identidad cultural en el fondo. ¿Por qué nos ha costado tanto actuar y presentarnos ante el mundo como un bloque, como algo cohesionado, como ha ocurrido en Europa, como ha ocurrido en nuestro norte de América? ¿Por qué nos cuesta tanto a los americanos de unirnos en las ideas, en las palabras, en las acciones? ¿Cómo ves ese tema? Porque eso va relacionado con las identidades. La identidad es un factor muy importante. Fíjate que, por ejemplo, eso está pasando también en Europa a otro nivel. Es decir, aquí la gente se puede sentir catalana, cual es mi caso, española, etcétera, pero europeo ya es un tercer nivel. No digamos que la identidad es una construcción social, son las identificaciones que vivimos. Y entonces eso se hace desde la diversidad. Por lo tanto, yo creo que eso es una riqueza. Es decir,
nos hemos de unir, pero desde la diversidad y respetando un conjunto de cosas que nos hacen pertenecer al mismo ámbito cultural. Esto que tú decías de la justicia restaurativa, a mí me recuerda una anécdota que me pareció significativa que viví en Brasil, en Rondônia Norte. En Rondônia Norte, que es la capital, Porto Velho está en la selva amazónica. Es una capital de unos 400.000 habitantes, rodeada de selva, donde prácticamente solo llegas por aire y por el río, porque las carreteras acostumbran a estar muy mal siempre, ¿no? Por lo tanto, es una comunidad cerrada en este sentido, muy interesante, por tanto, desde el punto de vista sociológico, y que puedes aislar y ver procesos, ¿no? Teníamos allá una situación que me contaban unos policías que los habíamos formado en Valencia, concretamente en Villarreal, en mediación policial. Ahora estamos hablando de mediación policial, que ya es un concepto que, tal como lo vivimos, pues bueno, pues en fin, tiene sus dificultades y esto tendríamos que hablar horas, ¿no? Bien, estos dos policías jóvenes, además unos 30 y pico, me estaban comentando una experiencia. Es decir, aquí, cuando hay que cambiar, cuando hay que ampliar la ciudad, pues se desaloja una parte, se gana otra parte a la selva, de alguna manera, y se expulsa a la gente. Viene una orden del juzgado y entonces la policía vamos y los echamos. Dice, típicamente hay algún muerto, heridos seguro. Dice, bueno, como hemos cambiado la manera de ver, fuimos a hablar con el juez y convencerle de que nos diera tiempo. Porque lo primero es, lo he dicho el juez, se cumple ya. Le digo, no, denos tiempo que lo podamos hacer un proceso de diálogo con las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues se fueron todos al cabo de un par de meses, voluntariamente, llegaron a alcanzar unas ayudas que además no sabían ni que existían, pero que estaban previstas en la legislación brasileña para estos supuestos, y se resolvió de manera pacífica, tranquila, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en ir más allá de más allá de lo obvio, más allá del pensamiento fácil. Hay que ser conscientes de que necesitamos cambiar e incorporar nuevos recursos. Yo te confieso, Yusuf, que soy un constante ladrón de frases tuyas. Ahora no la estoy utilizando porque estás vos al frente, me pondría muy incómodo, pero siempre que tengo que hablar de temas, uso frases tuyas que siempre son geniales, así que me voy a quedar con esto de ir más allá de lo obvio, me parece importantísimo. Tenemos que tener esa apertura, ¿no? de cabeza para salir de esa zona de confort en la que nos movemos habitualmente. Te voy a llevar a uno de los grandes temas de este momento y que lo vivimos constantemente, que es la polarización. Acá en América la estamos viviendo mucho, constantemente y en todos los sentidos. Polarización en las ideas, en los grupos, ¿no? Hasta en los detalles más íntimos. Pareciera que es todo blanco o negro, que no hay una zona gris y que cada vez nos vamos a más en nuestras posiciones. Esto, ¿cómo ves el fenómeno de la polarización y de qué manera lo podemos vincular con los conflictos estructurales y de alguna forma de abordaje para estas zonas grises que tanto nos hacen falta? La polarización es un asunto muy estudiado en psicología social. Se sabe mucho de eso. Por ejemplo, el caso extremo de polarización es la guerra abierta. Es decir, una gente que, veamos el caso de Bosnia, por ejemplo, que eran vecinos, que convivían, etcétera, al cabo de unos meses se habían convertido en francotiradores y asesinaban a sus vecinos, ¿no? Es decir, vamos reduciendo nuestro ámbito de acción, es decir, antes teníamos un rol y esa persona era, vamos a decir, padre de familia, vecino, bosnio, agricultor, etcétera, y llega un punto en el cual lo definimos por una única palabra: enemigo.
y al enemigo se le mata. No se mira nada más. Por lo tanto, ese es un supuesto extremo de polarización. Lo primero que hay que evitar en la polarización, cuando ya llegamos a la polarización, ya no digo extrema de la guerra, lo primero que hay que hacer es que ha fallado algo previamente. La polarización es un proceso por el cual se pasa de la cooperación a la competición. La pregunta es, ¿por qué dos grupos pasan a competir entre ellos? Y la primera cosa, el primer fenómeno que sucede es que la verdad, es decir, lo que había sido la desconfianza, la confianza que es el cemento de la sociedad, se va convirtiendo en desconfianza. Y al convertirse en desconfianza, inmediatamente lo que sucede es que la información se tergiversa. Empiezan a potenciarse los prejuicios, empiezan a potenciarse los estereotipos, es decir, la información es la primera víctima de ese proceso de polarización, ¿no? Por lo tanto, para evitar esa polarización es muy importante la acción preventiva, abrir procesos previamente. Y eso supone, pues, ir dominando, si hablamos en términos de grandes grupos, ir dominando recursos para actuar frente a grandes grupos. Hay que conocer, por ejemplo, me preguntaban en Bolivia, me preguntaban qué precondiciones y qué condiciones se necesitan para un diálogo efectivo, ¿no? Antes de que las cosas se compliquen más, la gente que se lo planteaba. Yo les decía, primero, comprender el poder, comprender cómo funcionan los mecanismos de poder, que eso solo ya da para mucho. Lo segundo es comprender precisamente los conflictos estructurales, es decir, por qué son estructurales, qué función tienen, qué historia hay detrás, qué requisitos hay, qué toma de conciencia hay de un conflicto estructural. Porque hay conflictos estructurales, pero que no hay conciencia de ellos. Lo tercero, hay que comprender las identidades. Hay que comprender las identidades, cómo nos hemos construido determinadas identidades. Y diría el comportamiento colectivo. Y luego hay que crear mitos, grandes mitos que nos unan. Yuval Harari, un israelí que tiene una obra internacionalmente reconocida, es un hombre que practica la historia prospectiva, habla de la importancia de los mitos. Los mitos son por definición inalcanzables, pero en cambio unen grandes comunidades. Por ejemplo, pues yo qué sé, Jesucristo como mito, como el cielo cristiano, pues eso mueve a cientos de millones de personas. Y si decimos el Islam, lo mismo, y el comunismo, la igualdad ha movido a centenares, a miles de personas también, ¿no? Por lo tanto, hay que construir mitos vinculados a la pacificación, mitos vinculados a la cooperación. Nuestros mitos hasta ahora han sido 3 mitos que se han roto con esta crisis. Ha habido el mito del crecimiento, es decir, el mundo lo aguanta todo, podemos crecer indefinidamente, ¿no? Cuando desde los años 60 ya estudios de Norteamérica ya planteaban un tema que solo hasta finales del siglo pasado no se puso de moda, que son los límites del crecimiento. Luego está el mito del progreso. Cada vez vamos a ir mejor, cada vez vamos a ir mejor. Hoy las generaciones jóvenes tienen claro que cada día no vamos a ir mejor. Más bien dicen no future. Este es el lema de guerra, valga la expresión, de los jóvenes actualmente. No ven futuro. Por lo tanto, el mito del progreso se ha desarrollado. Y luego estaba este mito del sueño americano, el mito de la felicidad. El mito de que podemos conseguir la felicidad a base de beber Coca-Cola, a base de comprar productos, a base de yo tengo una magnífica casa en California, 2 niños, un coche, no sé qué y tal, ¿no? Y eso se nos mete dentro. El mito de la felicidad, por ejemplo, las chicas, ¿no? Para hacer pareja este hombre me gusta, pero
a lo mejor va a venir otro mejor después. Y cuántas excelentes y buenas relaciones posibles se han estropeado por ese mito de buscar más allá, más allá, más allá, cosas que pueden ser realmente utópicas. Bueno, en fin, yo podría seguir hablando, pero no sé si te contesto bien a lo que me estás preguntando. Absolutamente, y nosotros te podríamos seguir escuchando por horas, porque siempre nos dejas reflexionando y pensando en muchas cosas y sobre todo pensando para adelante, que es lo importante, ¿no? Te comento que están llegando muchas preguntas de la gente, no vamos a tener tiempo de responderlas ahora acá en vivo, pero yo te las voy a hacer llegar para que tengas la posibilidad de ver cuáles son los cuestionamientos y que le hagamos eventualmente llegar a una respuesta a cada uno. Josep, la verdad, para mí siempre es un enorme placer charlar con vos, nos has dejado con un panorama muy claro sobre esta América agitada que queríamos conversar con vos. Creo que nos vamos a quedar analizando esta conversación y quería dejarte los minutos finales para que nos digas, nos cuentes un poco qué pensás que se viene en este futuro tan impredecible, qué nos espera, qué nos depara, quizás no desde la ciencia, sino desde la emoción, desde lo intuitivo. ¿Qué crees que tenemos en los próximos años por delante? ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que vamos a tener? Yo creo que hay que leer la obra de Edgar Morin para contestar a tu pregunta. Lo primero es que Morin es un pensador. Actualmente este hombre tiene 99 años, yo creo que son unos 60 libros. Los últimos, desde el 90 y pico, son absolutamente interesantes y para mí es una de las personas que tiene visión global más importante. Hemos de cambiarlo todo, dice, desde la forma de pensar a la forma de actuar, ¿no? Pero es imprevisible lo que salga. Sin embargo, podemos orientarnos y podemos hacer muchas cosas. Goethe decía que todo lo difícil antes, todo lo fácil antes fue difícil, justamente al revés. Todo lo fácil antes fue difícil. Y por lo tanto ahora estamos en lo difícil y lo hemos de desmenuzar. Y eso forma parte de la vida. Es decir, los alimentos los ingerimos masticándolos, típicamente. Por lo tanto, hemos de hacer reflexiones profundas y tener en cuenta que la fuerza de los pocos es muy importante, que las minorías activas son muy importantes, tienen capacidad de cambiar el mundo. De hecho, el pensamiento clásico dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Busquemos el punto de apoyo, encontremos los lugares, los pensares, los saberes necesarios para salir de la situación actual. Somos capaces de hacerlo, debemos hacerlo y es nuestra obligación moral con las futuras generaciones y con nosotros mismos. Josep, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer conversar con vos en este día y apenas pase todo esto te esperamos acá, como siempre, para que compartamos de manera presencial. Te mando un enorme abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un placer, un saludo a todas las personas que se han conectado para oír esta charla. Un saludo muy afectuoso desde Barcelona, Cataluña y hasta la vista. Suerte para todos, que nos conviene. Arriba Latinoamérica.